Hola amados, ¿cómo están? Espero que bien. Ya ha pasado otra semana de cuarentena. Que ya no es cuarentena, ¿no? Porque cuarentena, pues por 40, pero bueno, está bien. Otra semana de estar bajo esta circunstancia que está rodeando, y digo todavía, a lo mejor con cierta tristeza, pues todavía está rodeando al mundo. Algunos países incluso han empezado o queriendo empezar a salir de de esas cuarentenas, de esos este, procesos que están haciendo para contener o simplemente más bien que no haya más contagios de coronavirus. Más sin embargo, pues creo que no está funcionando lo que el mundo está queriendo hacer. Y bueno, si no está funcionando lo que el mundo quiere hacer, entonces, ¿por qué no tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos? Y entonces nos daremos cuenta que eso sí funciona. Y no solo para repeler coronavirus, sino para repeler muchas cosas. Pero bueno, te extiendo un saludo, te amo, te extraño, ya tengo muchas ganas de verte, pero sobre todas las cosas eh, quiero ver con mis propios ojos los cambios que ha producido este ayuno a tu vida. Porque sabrás, aquellos que se están viendo esta predicación por primera vez, sabrás que el día de hoy, específicamente el día de hoy, cumplimos ya gracias a Dios 21 días de estar ayunando, es decir, vamos pasando la mitad. Y si ya vamos pasando la mitad, creo que vamos de gane. Algunos me han dicho que han querido empezar, me han escrito por WhatsApp, me han llamado por teléfono, que han querido empezar nuevamente el ayuno. Y está perfecto, no hay ningún problema, vuélvelo a empezar. Si es que crees que fallaste, si es que crees que no lo estás haciendo de manera correcta o de manera más grande, más fuerte, más a conciencia, está bien, vuélvelo a empezar. Pero ten en la mente más bien la meta de tener 40 días de ayuno. Y es importante. Por eso vamos a empezar el día de hoy con respecto a el ayuno. Mas, sin embargo, la predicación del día de hoy la he titulado, o más bien Dios la ha titulado en mi corazón, porque ya lo había puesto desde hace 2 semanas a mi vida, y el día de hoy toca exponer este tema. Creo y espero que sea bien hecho, obviamente por gracia de Dios y con la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Eh, el tema del día de hoy, por título, lleva inmunidad. Cómo tener un sistema inmunológico conforme al corazón de Dios. Y entonces hoy vamos a platicar de eso. Pero bueno, para ello, pues déjame hacer una oración y comenzamos un poquito en la introducción hablando del ayuno que estamos teniendo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios bueno, Dios grande, Dios precioso, Jehová, en toda la expresión de tu nombre, mi hermoso Dios, es que hoy yo clamo a ti. Y primeramente te doy muchas gracias por traerme a este tiempo, a este día en particular. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu caricia, por todo lo que haces en nuestras vidas. Porque sé que estás cuidando de tus hijos, pero por sobre todas las cosas, porque como humanos somos muy faltos de vista, no solamente nos estás dando lo que hoy necesitamos, nos estás adiestrando para el futuro venidero. Y por eso te bendigo, Dios, porque ese adiestramiento, esa enseñanza, ese ejercicio, esa instrucción, yo sé que ya llegó. Y a cada uno de nosotros ya nos estás diciendo de qué debemos santificarnos, cómo debemos santificarnos para prepararnos al día de tu gloria. Pero no solamente a un día futuro, como el de verte cara a cara, sino también, mi Dios, para poder resistir, aguantar y no caer el día de hoy, con todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y que quieren penetrar nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te amamos, te bendigo. De una manera particular te pido que utilices mi vida como vaso de santidad y de honra, que el día de hoy pueda funcionar para llevar tu palabra y de esta manera entonces no solamente apegarnos a ti, sino mantenernos en ti y una vez logrando esto, ser salvos por ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ato mi mente, mi corazón
mis emociones a la obediencia a Jesucristo. Te bendigo. En el nombre de tu Hijo hermoso, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a abrir algunos documentos que ya tengo aquí listos. Hoy vamos a platicar algunas cosas interesantes. Creo que es importante. Más sin embargo, como te decía, quiero empezar con que el día de hoy, bendita historia, estamos cumpliendo ya 21 días de ayuno. ¿Qué se siente? Cuéntamelo, si es que lo has estado llevando. Si te está costando trabajo, regresa a ayunar o empieza a hacerlo. Y de hecho, más bien dirían, no regreses a ayunar, más bien empieza de una vez por todas a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y ayuna de todo lo que se solicitó, porque si incurres en alguna u otra de repente, no lo estás haciendo. Es como la persona que quiere guardar una dieta para bajar de peso, para cuidar su corazón, para alguna circunstancia y dice un día sí o 6 horas sí, y después de esas 6 horas entonces puro tocino, pura carne, puras gorditas, puro... Bueno, 6 horas sí, pero después de esas 6 horas otra vez, si así te la pasas, yo creo que va a ser incluso contraproducente a tu vida. Entonces, no lo hagas. Ayuna en su totalidad de todo lo que se está solicitando. Y si todavía no lo tienes en la mente o en tu corazón, pero deseas saber qué específicamente es lo que Dios está prohibiendo en este ayuno, entonces, pues mándame un WhatsApp. Comunícate conmigo a través del correo fabian.encorrada@gmail.com y de esa manera entonces a lo mejor te puedo pasar, bueno, no, a lo mejor te pasaré la lista y lo que requieras, y si quieres oración, oramos, y si requieres otra cosa, vemos cómo suplirla, en el nombre de Cristo Jesús. Pero bueno, cumplimos entonces ya tiempo para ayunar, y a lo mejor algunos después de 21 días y a lo mejor estar mareados, porque el ayuno produce que estés mareado, que estés así como que débil, como que digas, algo me está faltando, es como... Se va a ir bien feo, pero espero que entiendas que es una comparación casi precisa. Es como el alcohólico que por años ha bebido y que cuando llega a un grupo de AA le dicen, a partir del día de hoy dejas completamente el alcohol. Entonces el cuerpo, para aquellos que saben un poquito de la química, de lo que sucede en el cuerpo ya se adecuó a necesitar ese alcohol. Entonces, para poder de alguna manera quedar limpio, es un proceso diferente a solamente quedar de tajo, ¿no? Necesita desarraigarse de tu vida. Y creo que para eso es el ayuno, para que se desarraigue de tu vida todo lo que el mundo, todo lo que Egipto, mencionando lo que te rodea, en las redes sociales, la televisión, el YouTube, con respecto a lo que no es alabanza, a lo que no es predicación, es decir, todo lo que el mundo ya ha permeado a tu vida, con lo cual tú estás cómodo, pero estás enviciado. Y Dios necesita quitarte ese vicio, Dios necesita quitarte la química espiritual y emocional y psicológica y mental y todo lo que tenga que quitarte Dios con respecto a lo que el mundo hoy te ofrece. Entonces necesita quitártelo con este ayuno. Entonces, si no lo estás haciendo bien, vuelve a empezar, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, porque no será a hombre a quien obedezca, sino será a Dios. Pero nuevamente digo, entonces estamos hablando de una situación de 21 días ya, de ayuno total con respecto a todo lo que está en esa lista, de prohibiciones con respecto al ayuno. Y a lo mejor el día 21, el día 20, el día 19, el día 15, por ahí del día 7, dijiste, y bueno, ¿y para qué carambas estoy ayunando? Porque sí lo estoy haciendo, lo estoy intentando, pero ¿cuál es el motivo? Te voy a recordar solo dos cosas por las cuales Josafat y Ezequiel motivaron al pueblo a ayunar. Josafat, en segundo libro de Crónicas 23, motivó al pueblo a ayunar porque tuvo temor, lo estaba atacando otro pueblo, un pueblo asirio, y en ese sentido, entonces Josafat dijo, tengo temor, no sé qué hacer, me está atacando un pueblo que me rebasa. Entonces, él en lugar de pregonar, hacer más armas, en lugar de pregonar, huir, en lugar de pregonar, pues ahora no solo le doy espada a los hombres, también a las mujeres, también a los niños, también a las niñas. En lugar de hacer eso y ponerse loco, Josafat promulgó un ayuno para consultar a Jehová de cómo vencer. Y después de ayunar, Dios dio la instrucción y vencieron. Hoy no voy a hablar de la instrucción porque entonces vas a decir, ok, la instrucción que Dios le dio a Josafat es lo que me está diciendo a mí que haga. No, solo te estoy poniendo un ejemplo de por qué Josafat ayunó y pidió a todo el pueblo que ayunara.
Otro, como dije, es Ezequiel. Ezequiel viene también y se da cuenta que hay otro enemigo que también quiere acechar al pueblo de Israel. Y Ezequiel en ese momento dice, publiqué Ezequiel 8:21, dice. No es Ezequiel, perdón, es Esdras, el libro de Esdras. Esdras se da cuenta de esto y dice, publiqué un ayuno junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para toda nuestra hacienda. Entonces Esdras se daba cuenta que había un propósito con respecto a construir el templo, construir y regresar a Jerusalén y volver a tener la ciudad gloriosa que Dios había profetizado, después de que permitió que Babilonia y los persas y algunos griegos también afligieran a Israel. Entonces Esdras se da cuenta de esto y en el capítulo 8:21 dice, no es por mano, no es por fuerza, es por el Espíritu de Dios, así que publico un ayuno para que Dios nos saque de esta circunstancia. Y lo sacó. Entonces tú podrás decir, bueno, este ayuno es para que tengamos un templo, para que tengamos una casa, para que haya camino derecho, como se lo dio a Esdras y al pueblo en el tiempo de Esdras. Pues sí, no, solamente estoy mencionando los ejemplos. Lo que sí de alguna manera de donde se extrae el pensamiento de que Dios desea que ayunemos, viene de una porción bíblica de Deuteronomio capítulo número 5. ¿Por qué? Porque explicamos que en Deuteronomio 5 Dios dio su ley, pero Dios da su ley y su instrucción a los que aceptan en su vida ¿qué? El fuego de noche. Entonces, para esto, si tú estás viendo esta predicación por primera vez, tendrás que recurrir allá al canal de YouTube en donde está este link de esta predicación y entonces toma tiempo para ver la predicación Fuego de Noche, para que entonces puedas entender y atraer a tu vida qué es el fuego de noche y si tú puedes participar del fuego de noche, que es mi corazón, que así sea. Entonces, en esa bendición, para eso es que estamos ayunando. Porque habíamos explicado un proceso bien sencillo de 3 pasos. Paso número 1, Dios va adelante de ti y examina el territorio para ver qué es lo que se avecina y cómo prepararte y cómo está todo alrededor, porque sabe a dónde te quiere llevar. Entonces regresa. Paso número 2. En fuego de noche te da las instrucciones de cómo llegar a ese lugar. Y te da todas las instrucciones precisas. Aquí yo hago una pausa. Yo estoy entendido por el Espíritu Santo de Dios que habita en mí y por el Espíritu profético que habita en mí. Entiendo perfectamente que Tabernáculo de David para este momento del ayuno número día 21, si tú lo has hecho correcto y aún incluso si has fallado, te puedo garantizar que para el día de hoy tú ya recibiste instrucciones personalizadas. No como iglesia, personalizadas. Las que nos va a dar como iglesia apuntarán por ahí del día 31, 35, por ahí, por esos días Dios estará dando instrucciones a los ministros como iglesia. A mí en lo particular me dará instrucciones con respecto a la iglesia, aunque ya me ha estado dando, pero sé que esos días apuntan para eso. Pero ya me ha dado instrucciones en lo personal. Y para el día de hoy, te puedo garantizar, Tabernáculo de David, te hablo a ti directamente y a los que se han unido por WhatsApp, que Dios sabe quiénes son, que he estado compartiéndoles las predicaciones y que el día de hoy han estado llevando el ayuno, ya has de haber recibido instrucciones al día de hoy, personalizadas para ti. Entonces, qué gloria, qué gozo. Ya me podrás gritar, ya escuché a Dios, si es que antes no lo escuchabas. Ya lo sentí, ya vino a mi vida, ya me habló. Qué bendita historia es escuchar a papá. Qué bendita historia es escuchar a Jesús. Y eso ya sucedió. Si no te ha sucedido, Tabernáculo de David, te puedo garantizar que el problema no es Dios. Que el problema es la manera en que estás llevando un ayuno. Así que regresa. Y si tienes problemas con respecto a cómo estás llevando el ayuno o a cómo escuchar a Dios, échenos un llamado y con todo gusto no te decimos lo que Dios tiene para ti, más bien te ayudamos a corregir el camino y que entonces tú lo puedas escuchar de primera mano, porque esa es una de las cosas más hermosas que comentamos cuando empezábamos el ayuno. Dios desea que de primera mano tú escuches su voz, de primera mano. Papá al hijo, no dile a tu hermano que me pase la cuchara, no. Papá directamente hablándole ahí al hijo, a la hija, directamente hablándote a ti. ¡Wow! ¡Qué potencia de Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús! Dios hablando a tu vida.
Wow, eso es hermoso. Pero bueno, esa es nuestra intención entonces de por qué ayunar. Pero algo que es interesante, y hago una pausa, es si tú verdaderamente estás ayunando como Dios lo está pidiendo, y ya recibiste instrucciones personales, entenderás que Dios te está fortaleciendo, te está forjando, está creando en ti al hombre y a la mujer, al joven y a la joven, al niño y a la niña, porque también hay niños que están ayunando, está creando en ti la capacidad de poder salir adelante de lo que viene, no de lo que es presente. Porque si tú creías que el coronavirus, y esto sí es profético, es el clímax, es lo más fuerte que le pudo pasar a la humanidad, no tienes ni idea de lo que está por suceder. Y yo hacía un comparativo con respecto al porcentaje de lo que es venidero, y ni siquiera es el 10% de lo que como humanidad estamos a punto de vivir. Bueno, me voy a hacer a un lado de lo que la humanidad está a punto de vivir. Y me hago a un lado por gracia, no porque me crea apto, pero porque por gracia Dios ya habló a mi vida y hoy te va a hablar también a ti y te va a decir, quiero que seas inmune a lo que viene. Por eso la predicación del día de hoy es hablar sobre inmunología. No soy un experto, no soy un biólogo, no soy médico, no tengo grados en ese sentido de estudio, no soy nada de eso. Pero Dios ha estado hablando un poquito de esto a mi vida y sobre todo a través de mi esposa, porque mi esposa hace unas situaciones de venta con respecto a aceites esenciales y los que la capacitan, pues le hablan un poquito de cómo funcionan los virus, cómo funcionan las bacterias, cómo funcionan los aceites esenciales y ese tipo de cosas. Yo no estoy para hablarte de aceites esenciales, pero sí estoy para hablarte de la inmunología, de tu sistema inmune y cómo Dios quiere que ese sistema inmune se fortalezca. ¿Para qué? Para lo que viene. A lo mejor inmediatamente, si tú estás entendiendo en la carne, vas a pensar, bueno, entonces por eso Dios me mandó a ayunar, para que tenga más cítricos, para que tenga más proteína, más aminoácidos, más... No, porque de hecho entenderás que aquellos que se les mandó a ayunar y se nos mandó a ayunar no incluye para nada el alimento. Puedes comer lo que quieras en alimento de lo que te llevas a la boca, tus papas, tu carne, lo que sea. Eso fue opcional si querías ayunar ahí. Lo que Dios está pidiendo es que ayunes de otras cosas, que generarán ¿qué? Literalmente, tu sistema inmunológico en fuerza espiritual para que físicamente resistas, pero también almáticamente resistas y espiritualmente seas un súper espiritual, en el nombre de Cristo Jesús lo digo, para que entonces vivas la totalidad del proceso de Dios. Que la totalidad de todo este proceso, y no es para el año 2020, sino más adelante, es la salvación en Cristo. Hoy vamos a hablar de algunos pasajes incluso que hablan sobre la inmunología, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, primero te voy a explicar algo interesante que encontré. ¿Qué es la inmunología? ¿O qué es el sistema inmune? Para la biología y la medicina, la inmunidad es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena o frente al daño que puede causar, voy a cambiar el término patógeno, frente al daño que quiera causar algunos microorganismos o sustancias extrañas. Entonces, lo voy a repetir. Pero no lo pienses en lo físico, aunque Dios te va a fortalecer para que también no enfermes, esto es bendito. Yo no estoy hablando de lo físico, porque a lo mejor incluso podrás enfermar, pero Dios te sacará de la enfermedad y eso es poder de Dios. Que no enfermes, pues todos enfermamos de alguna manera, también Pablo enfermó, Timoteo enfermó, pero que Dios te saque de esa enfermedad, eso sí es otra circunstancia. Y para eso, sistema inmune poderoso. Entonces, nuevamente, para la biología y la medicina, la inmunidad, y ahora traduzco y te hago pensar en tu mente, la inmunidad espiritual, si quiero cambiar un poquito lo que estamos buscando, será un estado de resistencia que solo tienen ciertos individuos frente a la acción de daño que quiera causarte
lo que esté alrededor de ti. Lo voy a traducir nuevamente. Pareciera versículo, pero ahorita vas a ver que sí lo voy a sacar de la Biblia, otros versículos que tienen todo que ver con esto. Ahorita vamos a ver. Ahorita solamente estoy viendo una definición que encontré en el internet con respecto a inmunidad, pero le estoy dando ese matiz espiritual. Porque creo que es de Dios y porque sé que es de Dios. Con el pasaje que voy a utilizar más adelante, entenderás perfectamente que Dios está buscando tu inmunidad. Pero no biológica, sino espiritual. Muy importante. La inmunidad espiritual, entonces, yo traduciría, es un estado de resistencia que obtendrás si haces un ayuno correcto y adecuado y persistes en seguir ayunando en eso que Dios te pida ayunar. Es un estado de inmunidad espiritual aquel que obtienes cuando obtienes esa resistencia frente a la acción de daño que quiera causar Satanás, el enemigo, los demonios o cualquier cosa que te rodee. Si tú eres resistente para poder combatir y abatir esos daños que te quiera causar tu mundo, tu propio mundo exterior, entonces sí, inmunidad. Amén. Por otro lado, el sistema inmune, voy a decir ahora la traducción ya directa de lo que sería espiritual, de cómo le estoy dando esta connotación. Ojo, no estoy hablando Biblia, solamente estoy parafraseando, apuntando a lo espiritual con una definición que viene en internet. Ahorita hablaremos Biblia y eso es lo importante. Pero me llama mucho la atención así empezar la predicación. Entonces dice, el sistema inmune espiritual, también conocido como sistema inmunitario espiritual o inmunológico espiritual, es el conjunto de estructuras y procesos mentales y espirituales que debe tener un organismo para su protección contra lo que lo quiera dañar, para lograr identificar y eliminar esas células espirituales que lo quieran dañar. Esta inmunidad se puede conseguir, pero requieres de diversas estructuras, de diversos procesos que estén ya habituados en tu vida para ser inmune. Entonces lo voy a decir nuevamente, este sistema inmune espiritual es lo que Dios está buscando de ti a través de este ayuno. Si tú tenías duda de por qué hacer este ayuno y bueno, pues solo porque el pelón lo dijo y pues porque como es autoridad o dice que es autoridad, pues medio lo voy a obedecer. Si tú todavía tenías estos pensamientos, bueno, yo te digo hoy ya barre estos pensamientos de tu mente, acata lo que Dios te esté diciendo porque Él está buscando tu inmunidad. A lo que hoy estás viviendo, no. ¿Corresponde un poco al coronavirus? Pues sí, ahorita vamos a hablar un poco del coronavirus, pero no. Corresponde más bien a que Dios sabe lo que viene adelante en el camino para llegar a la salvación. Dios sabe perfectamente lo que viene adelante para ti, hijo e hija de Dios. Así que si no tienes un sistema inmune correcto a la talla y a la medida de Jesucristo, no vas a llegar sano, no vas a llegar santo y por ende probablemente no disfrutes lo que Dios tenga para ti. Ay, entonces me estás diciendo que piénsalo como desees. Yo solo soy el mensajero y te estoy diciendo, aprovecha este tiempo de ayuno porque está por acabarse, dice el Señor, y cuando se acabe, yo te voy a utilizar y te voy a llevar a donde te quiero llevar. Pero si no tienes este sistema inmune, volverás a caer y te enfermarás y a lo mejor padecerás lo que Dios no quiere que padezcas. Entonces aprovecha mejor este tiempo, hijo de Dios e hija de Dios, y niños en Dios, y adolescentes en Dios, y jóvenes en Dios, porque no solo es para el adulto, es para todos. ¿Ok? Entonces, haciendo gala un poquito de esta introducción, a lo mejor con respecto a estas definiciones, vamos también a explicar otro concepto. Fíjate, me hablaban y me explicaban la diferencia entre una bacteria y un virus y por qué el coronavirus está haciendo daño como está haciendo daño. Pero independientemente de eso, me llamó mucho la atención el tema de la bacteria y el tema del virus. Imagínate, aquí te tengo de frente que esta es la célula, estas son tus células. Bueno, esta es una célula, ¿no? Entonces vamos a hacernos muy, muy, muy chiquitos para ver y pensar que este puño que está aquí es una célula, ¿ok? Es una de tus células.
Cuando viene una bacteria, la bacteria se pega, estoy hablando de bacteria, y lo que está buscando es vivir de esta célula. Y reproducirse, sí, pero vivir de esta célula. Esas son las bacterias. Entonces vienen las vacunas, que sí funcionan para las bacterias y destruyen. ¿Qué es lo que pasa con los virus? ¿Y por qué es importante entonces hablar de inmunidad y de sistema inmune cuando se hablan de virus? Porque cuando hay una bacteria, a lo mejor tu sistema inmune no es muy bueno, pero la bacteria se adherió. Entonces llega un agente externo y ataca literalmente a la bacteria y la mata, pero tu sistema inmune a lo mejor sigue estando muy bajo. Ok, te tardarás un poquito más en sanar, pero necesitaste de algo externo para que literalmente se destruyera la bacteria. Cuando hablamos de un virus, entonces viene aquí el virus, el coronavirus, ¿no? No se pega a la célula. Literalmente a través de los chupones, que es por eso que le ponen corona, ¿no? Porque parecen como coronitas que tiene, lo que hace es penetrar a la célula. Y una vez que penetra, la destruye. Y entonces dentro de la célula utiliza todo lo que tiene la célula buena para reproducirse, la destruye y sigue su camino. Entonces, ¿por qué es importante que tu sistema inmunológico sí esté más fuerte cuando eres atacado por un virus que por una bacteria? Porque la sanidad depende de qué tan sana está la célula y qué tan fuerte está y qué tan sólida es para que número uno no entre y se puede incluso hasta ir el virus porque no pude entrar. Pero en temas de pecado y en temas de espiritualidad, el virus, que es un coronavirus, es decir, es un rey de pecado, es un rey que quiere destruir tu célula, ese, si te halla como Dios hoy te va a preparar y te va a enseñar nuevamente, entonces no va a poder entrar. Va a querer tocar, porque a veces el pecado es así, los demonios son así, toc toc, mira, 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 y por eso ayunar, abstenerte de mirar, abstenerte de ese contagio que puedas tener a través de redes sociales, de ese contagio que puedas tener a través de una palabra, de un chisme, de una situación. Abstente de eso. Por eso te está fortaleciendo. Porque cuando venga entonces y ya puedas salir y ya puedas hacer ciertas cosas, Dios te va a decir, ¿qué onda? ¿Estás fuerte? Porque el demonio y el pecado va a tocar a tu puerta. Y si tú le vuelves a dar la puerta y decir adelante, entonces entrará nuevamente a tu vida y como será un tipo coronavirus, corona pecado o corona acción sobre tu vida de rey, acción de rey sobre tu vida, buscará tu perdición, te buscará matar. Y no solo lo digo físicamente, lo digo obviamente primero espiritualmente. A lo mejor algunos los alcanzarás físicamente. Fíjate, la verdad a mí me pega y todo el día ando meditando con respecto a si he de padecer muerte o no he de padecer durante este proceso, mi persona, ¿no? Porque constantemente escucho voces y escucho situaciones espirituales que llegan a mi vida diciéndome, ya me harté, te quiero matar y vas a morir y hoy es el día de tu muerte y hay cosas como que suceden alrededor de mi propia vida queriendo atacar mi vida física. Pero seguimos persistentes. Te digo esto ¿por qué? Porque de alguna manera creo lo que estoy a continuación por predicarte, que no veremos muerte física aún incluso estando expuestos al coronavirus. Eso lo creo y lo sé, pero para eso necesitas tener tu sistema inmune físico y espiritual y almático al 100% o al 110% si se puede. Antes de empezar la predicación, solo Dios sabe por qué así suceden las cosas, pero así sucedió. Antes de empezar esta predicación que está siendo grabada en este momento, me llegó a mi WhatsApp una noticia a través de la Alianza de Pastores, diciendo que un pastor que conozco, y que incluso algunos de los que están viendo este periódico, es que están viendo este video conocen. No voy a dar su nombre, porque no es para chisme, ni para estar enjuiciando, ni cosas. Pero te voy a contar un testimonio que yo tuve y viví con este pastor. Con este pastor tuve la oportunidad de evangelizar en una de las zonas del lago de Guadalupe más fuertes.
Y estuvimos ahí. Llevamos instrumentos, llevamos música, hubo alabanza, hubo cosas para atraer la atención y él predicó. A mí me tocó funcionar como escudero espiritual ese día, es decir, tratando de quitar y de observar el ambiente espiritual para cancelar los ataques, tanto espirituales como físicos que se pudieran dar. Y pasó algo interesante, lo recuerdo bien. Ya rumbo a las 7 de la noche, anocheciendo, llegó una pandilla de jóvenes mal encarados, pero lo más interesante es que sacaron pistola. No recuerdo si fue uno, dos o tres o cuántos fueron los jóvenes que sacaron y se quisieron presentar así, yendo en contra del predicador y yendo en contra de la situación espiritual que se estaba gestando ahí. Por gracia de Dios, solamente a él la gloria y la honra, nos dimos cuenta y empezamos a atacarlo espiritualmente. Pero sabían ellos, o traían el espíritu que traían encima, también se dio cuenta que quién estaba atacando y si vinieron contra mí. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, Dios canceló absolutamente todo, pero pude predicarles, ahora sí que al lado del escenario, al lado de todo lo que estaba pasando ahí, y decirles, oye, pues, ¿por qué no quieren escuchar de Dios? Esto y el otro, y les compartimos de Jesucristo. Inmediatamente guardaron sus pistolas y se fueron. No sé si se convirtieron, porque no hubo decisión ese día de ellos, pero se hizo la labor. ¿De qué? De algo muy similar a lo que hoy te estoy planteando. Ese día en particular, en esa región, con este pastor y lo que se estaba haciendo, fuimos atacados por organismos que querían literalmente destruirnos. Como el virus, que quiere entrar a tu vida, el virus de pecado, el virus de no santidad, el virus de flojera, el virus de vanagloria, lo que sea, ¿no? Y ahorita hablaremos de eso. Pero fuimos atacados y el sistema inmune espiritual que Dios se depositó en nosotros, que se llama Espíritu Santo, reaccionó a la potencia que tenía que reaccionar y no pasó absolutamente nada. Bendita historia, vivimos. Vivimos gloria, por supuesto, en el sentido de que hubo almas que se arrepintieron y muchas cosas, padres sucedieron, gente sanó, es decir, pasaron muchas cosas. Mas, sin embargo, lo más importante que yo me quedé en el corazón fue, hoy regresé a mi casa y volví a abrazar a mi esposa y volví a besar a mis hijas, porque Dios tuvo la victoria y me dio un sistema inmune para vencer en aquella ocasión. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque obviamente con el paso de los años nos dejamos de ver. Ese pastor del cual te estoy diciendo que murió. Y el día de hoy que yo me entero, digo en mi mente y en mi corazón, ¿por qué? ¿Por qué los pastores, siendo quienes deberíamos de ser, de repente desfallecemos? Yo no quiero decir que haya tenido un sistema inmune bajo o que haya sido por pecado. No, pero coincidencialmente está hablando, recibí esto antes de grabar esta predicación. Y no lo puedo hacer a un lado. Cuando Dios me dijo, cuando empezábamos este proceso, Fabián, Tabernáculo de David, a ti no te tocará. A ti no te tocará nada de lo que está empezando a pasar y de lo que se avecina, a ti no te tocará. Tuvimos visitas también en la casa y escuchaba testimonios de que a pesar de que no hay trabajo y a pesar de que no hay afluencia económica como antes del proceso, Dios mantiene el refri y las alacenas llenas de esta familia que nos visitó. Y yo me gocé. Y me gocé porque esto es parte, no el todo, pero sí parte de lo que Dios dijo no te tocará. Está afectando la economía mundial, a ti no te tocará. Está afectando la salud de la gente, a ti no te tocará. Está afectando la paz mental de la gente, a ti no te tocará. Está afectando incluso con choques a la gente y que se maten en el periférico, lo que sea, a ti no te tocará. Está afectando con más violencia el coronavirus y todo lo que hay afuera, porque ya no es solo el coronavirus, es todo lo que hay afuera. Todos los reyes empoderados, demoníacamente hablando, que Dios les está dando obviamente oportunidad a que lo hagan, pero son ellos los que están actuando, y Dios dice, no te tocará. No te tocará, no te tocará, no te tocará, no te tocará. Como el Salmo 91, la peste destructora, la saeta que huele de noche, no te tocará.
Pero eso lo graba Dios en mi corazón y en mi mente, y de repente recibo noticias de que pastores mueren. No, no hay un, ay, es que estaban haciendo como Pablo labor de ministerio. No, mi hermano, no ahorita, no por todo el contexto. Y por eso me duele, porque sí los tocó. Y me duele, en serio. Porque si los toca a ellos, que son ministros y copastores y coministros, que participamos de lo mismo, pues entonces mejor, Fabián, si me pongo las pilas para que no me toque. Y no porque tenga miedo, pero vamos a ver un principio como el que leímos de Crónicas y como el que leímos de Esdras. Ellos también tuvieron miedo. Y dijeron, ey, lo que me está rodeando es de temerse. Entonces mejor acudo a Jehová para que no me toque. Y entonces ante esa circunstancia te puedo decir con toda confianza, por eso ayunar. Y por eso la predicación del día de hoy, que Dios está esperando que a través del proceso que hoy sea descrito en segunda carta de Pedro, capítulo número 1, a través de ese proceso que ya he predicado, Dios me recordaba que este proceso ya lo he predicado, hijos de Dios. Pero hoy desea que lleguen a más gente o que se ha recordado a aquellos que ya lo escucharon. Porque por lo menos a Tabernáculo de David, este proceso, los que han estado con un servidor desde el principio del ministerio, lo he predicado unas 5, 6, 7 veces. Lo he predicado en escuela de ministerios, lo he predicado en universidades cristianas, lo he predicado en la iglesia, en este nuevo proceso que estamos. El año pasado, por lo menos me acuerdo que creo que fue por ahí de octubre o por ahí de septiembre, lo volví a predicar. Y Dios está pidiendo, vuelve a predicar segunda de Pedro, porque no están haciéndolo como lo estoy queriendo que lo hagan. No le están poniendo destreza, no le están poniendo entendimiento, no le están poniendo todas sus ganas. Ahorita voy a hablar ya de Pedro. Es decir, no estamos haciendo lo que Pedro indicó desde hace más de 2000 años a la fecha. Entonces, ¿dónde estás, hijo de Dios? Que no te estás preparando y Dios dice, a mitad de tu ayuno llamo tu atención porque no te estás preparando correctamente. Quiero un sistema inmune en tu vida para que saliendo de esta cuarentena, que ya no se llama cuarentena, pero para que saliendo de este proceso y en el trayecto de aquí a que te llevo a mi gloria, tú no lo sufras, tú no lo padezcas. Dios no quiere que lo padezcas, porque nuevamente es sistema inmune espiritual, conjunto de estructuras y procesos espirituales y físicos en tu vida de piedad, que supondrá una protección total en contra de lo que te quiera dañar. Ya lo dije, esa es la definición que hoy traigo a tu vida con respecto al sistema inmune espiritual. Y regrésala si quieres y escúchala y grábala. Dios quiere que no me dañe lo que me quiere dañar. ¿Ok? Sea como sea, llámese como se llame, Dios quiere que tú no salgas dañado. Entonces, ¿qué dice segunda de Pedro, capítulo número 1, del versículo número 3 en adelante? Y aquí yo me voy a detener un poco porque, como te dije, ya he predicado esta sección. Pero me voy a detener para volver a hacer énfasis y aún en más palabras. Porque Dios me dijo, detente y entonces habla cada una de las definiciones que vienen, que ahora serán añadidas, para que pongas más atención, hijo de Dios. Segunda de Pedro 1:3. Nuevamente lo digo y lo digo lento. Segunda carta de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas, y todas es todas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, te han sido, voy a ya parafrasear porque voy con prisa, te han sido dadas por su divino poder. Y hace 15 días hablábamos de qué, de todo lo que te ha sido dado a través del nombre de Cristo Jesús. Si tú no has visto la predicación, quién es Dios y cómo Él se manifiesta hoy a la humanidad y cómo hoy quiere ser conocido, ve esa predicación. También está en los links de YouTube del canal de estas predicaciones. Vela, porque ya hablamos que entonces no es poquito poder,
Y no es poquito conocimiento, sino que Dios hoy ha dado la plenitud de su poder y de su conocimiento a los que deseemos obedecerle y estar cerca de él. Entonces, como todas las cosas pertenecen a la vida, que pertenecen a Dios y que pertenecen a los caminos de Dios, voy a cambiar un poquito y parafrasear, ya te han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Jesucristo, que te llamó a la gloria y a la virtud. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer un paréntesis. ¿A qué te llamó Jesucristo? ¿Cuál es la meta? Pues ya te habíamos predicado también que la meta es, después de haber, lo que también dice Pedro en cuestión de padecimiento, tú vivirás una gloria. Pero no es el mismo padecimiento que predicamos en esa predicación con respecto a lo que te quiere dañar, no es lo mismo, los griegos son diferentes y hay que entender. Lo que sí es que el mismo Pedro nos quiere explicar esto y qué virtud entonces. Lo primero entonces que tenemos que entender es que Jesucristo te está llamando a una gloria eterna. Hijos de Dios, todavía estás pensando en tu mente si has de regresar a tu pasada manera de vivir. Es decir, bueno, sí, Señor, estoy ayunando, pero estoy ayunando para regresar a Egipto, ¿eh? Porque cerré mi negocio temporalmente, pero lo quiero volver a abrir con las mismas condiciones como estaba. Y dejamos de ir a la escuela los niños que íbamos, o los adolescentes que íbamos, o los jóvenes que íbamos a la escuela, pero quiero regresar a lo mismo que tenía. Estás mal. Eso ya se acabó. Te lo digo de una vez. Ya Dios se encarga, a través de este proceso, de que tú salgas de Egipto. Otra de las predicaciones. Ve Oseas, ¿no? Pero fíjate entonces en bendición. Dios está esperando que apuntes a esa gloria y a esa virtud a la cual Jesucristo te ha llamado. Esa es tu meta, la gloria y la virtud de Jesucristo. Todavía no voy a desglosar palabras a través del griego, pero sí quiero llamar tu atención a que esto es lo que Dios te está diciendo hoy. Hijo de Dios, abre tus ojos, despierta tu entendimiento, abre tus oídos, y que el Espíritu Santo te grite. Las instrucciones que te van a dar y que te has estado dando son para apuntar a la gloria de Dios y a la virtud que hay en Cristo Jesús. Pero ya todo te lo ha dado por su divino poder. Ya todo se lo ha dado para que accedas a Él. El tema es que algunos no queremos o algunos no sabemos cómo. Hoy Dios aclara cómo tener un sistema inmune poderoso. Segunda de Pedro 1:4, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué te ha dado Dios como promesa? Algunos inmediatamente, a lo mejor a través de estas palabras, pensarán, bueno, me ha dicho que me caso, me han dicho que tengo hijos, me han dicho que dejo esto, me han dicho que tengo un nuevo trabajo, una empresa. Está bien, lo incluye, pero Pedro no estaba hablando de esto, no estaba siendo tan banal, perdón que te lo diga. Pedro estaba pensando en esas grandiosas promesas con respecto al reino de los cielos, a que tú serás columna, a que tendrás un nuevo nombre, a que serás sembrado en la ciudad santa, a que ya nunca más tendrás padecimiento, a que nunca más tendrás enfermedades, todas esas preciosas y grandísimas promesas. Y las puedes leer en Apocalipsis capítulo número 2 y capítulo número 3 con respecto a los mensajes a la iglesia o a las iglesias del apóstol Juan. Cada una, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Hazte una lista. Ponle pausa a la prédica o termina la predicación y hazte una lista de tarea. Pum, pum, pum. ¿Cuáles son esas promesas? Y ahí vienen. Que serás una piedrecilla bendita con respecto a las piedras que adornan la ciudad santa. A lo mejor el ónice, a lo mejor pues el rubí, la esmeralda, ahorita no me acuerdo de tantas piedras que hay ahí, las 12 piedras, ¿no? Pero puedes analizar cada una de ellas. Y para esto también hay una promesa en tu vida. Entonces, hay muchas preciosas y grandiosas promesas que Dios tiene para ti. Y quiere que las alcances. Porque para esto te hizo participante de la naturaleza divina. Y aquí yo lo voy a traducir.
en un parafraseo con respecto obviamente a lo que significan los griegos de una manera inmediata. Dios te está haciendo participante y quiere que tú seas partícipe. ¿De qué? Te está haciendo partícipe de un sistema inmunitario a la talla de Dios. Un sistema inmune a la talla de papá. Entonces, Pedro entendía que tenemos una naturaleza divina a la cual asirnos, abrazarla, pero no solo eso, convertirnos en ella. Pedro entendía perfectamente esto y por eso nos deja una fórmula. Nuevamente, si lo quieres volver a leer, léelo para ti. Por lo cual a ti te han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, las cuales consta de que tú participes de este sistema inmune del cual te estoy hablando, de esta naturaleza divina. Y fíjate cómo tiene congruencia con el ayuno, para que habiendo sido apartado, pero Pedro usa un griego que es mucho mejor, para que habiendo huido de la corrupción que está en este mundo, entonces tú alcances esa naturaleza divina. Dice habiendo escapado el griego, apopego, habiendo literalmente corrido. Pero a veces nos pasa cuando huimos de lo que es este mundo que no queremos huir. Nos pasa como a la esposa de Lot. Cuando sale, Dios los saca de Sodoma y Gomorra, les dice, no voltees atrás. Y la esposa dijo, lo que dejé atrás, dejé mi sala, dejé mis grupos de canasta, dejé mis grupos de chismes, dejé mis fotos de Pinterest, dejé mis likes que ya tenía 1000 seguidores, dejé tantas cosas con este ayuno, pero estás constantemente volteando atrás. Cuando Dios le dijo a Lot por medio de los ángeles la instrucción precisa, no voltees atrás. Por eso Pedro entiende entonces, habiendo huido, habiendo escapado, no estés volteando ya atrás a tu pasado, porque Dios no te va a dar autorización a que regreses a Él. Si regresas será por propia cuenta, pero Dios no te da autorización. De una vez me animo, poquito a poquito, a decirte cuál es la siguiente instrucción después del ayuno. Y es que sigas ayunando de lo que Dios te está pidiendo que ayunes. Entonces no es un ayuno de 40 días, es un ayuno perpetuo. Escúchalo bien, un ayuno perpetuo. Y créeme, cuando yo entendí esto en esta misma semana, hice cambios en mi vida. No tienes, ahí en el cuarto, algunos conocen su casa, ¿no? Que es tu casa, obviamente, ¿no? Algunos conocen esta casa y saben que enfrente de la cama tengo un televisor. Y cuando me duermo, ahí estaba el televisor prendido. Pero me di cuenta, con respecto a los años, porque ya no puedo decir que solamente es a través de este ayuno, me di cuenta con el paso de los años, conforme más obedecía a Dios, que ese televisor lo prendía solamente por ver fútbol, que en este tiempo no hay fútbol, o deportes, ver, pues de hecho nada más eso, porque no veía televisión nacional, no veía otras cosas. Y Dios fue depurando. Yo le decía a la gente lo que de repente me encontré cuando era más chavo, en un capítulo de Los Simpson, porque me gustaban Los Simpson, en donde Flanders, que es el representativo del puritano y santurrón ahí de la serie, tiene antena parabólica y canal señal de cables de 996 canales canceladillos, dice, ¿no? Es decir, toda su televisión que tenía contratada por pago estaba cancelada porque no podía ver nada, porque eso creía él. Y yo me di cuenta en este ayuno que literalmente, pues ahí estaban simplemente gastándose mes a mes el dinero para tener televisión de una televisión que no veo. Entonces, ¿qué hice? Cancelé la televisión. ¿Pero por qué decidí cancelarla?
Porque Dios habló a mi vida y me dijo, Fabián, ¿te estás dando cuenta que no estás viendo tele? Pero que estás volteando a verla como para que acabe el ayuno e inmediatamente la prendas otra vez. Dije, sí, Dios, tienes toda la razón. Cada vez que estoy en mi cama estoy prendiendo y veo el calendario y digo, falta menos. Ya te prenderé, tele. Falta menos. ¿Sí me explico? Dios quería darme una bendición y me la otorgó. Y fue más que una bendición. Ahorita vas a ver por qué. Porque lo que sí usamos en la casa es internet. Y había una promoción de subir al triple y al cuádruple de los megas que hay de velocidad aquí en la casa por la tercera parte de lo que pagaba en la suma total con el servicio de Easy de Cablevisión. Entonces subí, obviamente dije, ok, las niñas ocupan, porque siempre ha habido problemas de que la computadora se traba, mis hijas utilizan la computadora para poder estar en su escuela en línea. Y siempre ha habido problema porque se traban ambas computadoras, o una si camina bien u otra se traba porque el internet es lento. Entonces, pues Dios me bendijo de esa manera, me va a hacer pagar mucho menos, y ahora tengo el triple de velocidad o el doble de velocidad, y correspondiente a que mis hijas ya no se les va a trabar sus clases, sus escuelas. Pero lo mejor de todo es que me hizo entender, Fabián, yo ya te había dado la instrucción, pero ahora tú la estás escuchando. Tabernáculo de David y los que están escuchando esta predicación, cuando salgas del ayuno vas a tener que seguir ayunando de todo lo que estás ayunando hoy. Por eso el alimento no está incluido. Hijos de Dios, Dios no es tonto. Dios sabe perfectamente que vas a poder regresar a comer lo que quieras. Y come lo que sea, porque el problema no es el alimento, la hamburguesa, la gordita, ese no es el problema. El problema son tus viejas encueradas. El problema es tus hombres semidesnudos que te incitan a decir que chido, y las novelas que ves y las series que ves. El problema es la matanza que ves. El problema es cómo Satanás ya te llenó la mente a través de series, de televisión, de cosas, de videojuegos, de cosas que no tienen nada que ver con Dios en tu vida. Y por eso Dios te dijo, ya, déjalo a Egipto en paz. No estés regresando atrás, porque te quiero llenar de una naturaleza divina, preciosa, hermosa naturaleza, dice Dios. Con todo mi poder, por supuesto, versículo 4 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Ya te doté de eso. ¿Y ahora qué tienes que hacer tú? Ok, para tener el sistema inmune que Dios te pide, que Dios te dice. Versículo número 5 dice, aquí es donde vamos a empezar, la lista de lo que debes hacer constantemente para tener un sistema inmune poderoso. ¿Ok? Dice, vosotros también, o ustedes que están escuchando y yo también, pongamos toda diligencia. Primer palabra en griego. Ya no te voy a decir las palabras en griego, te voy a decir las definiciones rápidas, porque quiero que esto quede bien y que no te me distraigas. Vosotros también poniendo velocidad, toda velocidad, porque eso es lo que significa diligencia. Es decir, apresúrate a hacer lo que Dios te pida hacer, en el momento que Dios te lo pida hacer, como Dios te lo pida hacer. Porque yo ya te dije que para este momento debiste de haber escuchado ya instrucciones de Dios. Sé de una joven que asiste a Tabernáculo de David, porque hemos estado chateando, que Dios le dio una instrucción. Y primero habló y dijo, ¿sí fue Dios? Dios le confirmó, sí fui yo. Perfecto. Y después de confirmar que fue Dios, hizo la instrucción. Y después de hacer la instrucción como Dios pidió que la hiciera, tuvo una gloria de parte de Dios. Una persona hoy cree en Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Pero yo a esta persona le digo, sigue siendo veloz. Y a todo Tabernáculo de David y a todos los que estén escuchando este video le digo, pon velocidad. Si Dios te dice deja de fumar, deja de fumar. Si Dios te dice deja el alcohol, deja el alcohol. Si Dios te dice deja esto, deja aquello, déjalo ya. No le estés dando 3 vueltas. Porque a mí no me costó, a mí Dios me dijo, me cancelas televisión, ok, ya lo entendí. Y al día siguiente estaba en Easy cancelando la televisión. Que por cierto ya también no tengo teléfono, bendita historia, porque es un gasto menos. No lo usaba el teléfono, se ocupa el celular. Entonces, ¿de qué te estás privando tú por no obedecer velozmente a Dios?
¿De qué te estás privando? Obedécelo ya. No, cuando vea ya el pastor, entonces en ese momento le diré que apenas voy a empezar a escribir Deuteronomio. No, mi hermano, creo que vas muy lento. Cuando por lo menos sé que una persona también ya de Tabernáculo de David ya acabó Deuteronomio. Ya lo acabó. Los 34 capítulos ya los acabó. ¿Y qué crees? Que para ponerte el ejemplo, tu pastor también ya los acabó. ¿Por qué? ¿Porque escribo muy rápido? No, porque Dios dice, házmelo ya, a velocidad. Cuando subimos el tema del ayuno, yo le dije a mi esposa, oye, tengo ganas de que el ayuno empiece tal día. Y así estábamos platicando del tal día. Inmediatamente Dios habló a mi mente y me dijo, ey, ¿por qué te estás esperando? El ayuno empieza mañana. Ok. Y lo anuncias así y así y así. Por eso no hubo como que preparación para prepararte para que, oye, dentro de un mes vamos a ayunar, porque Dios dijo el día y al día siguiente se dio la instrucción. Pero pronta la diligencia, pronta, mi hermano, porque Pedro te lo está gritando a través de segunda de Pedro 1:5. Ya como te dije, ¿cuántas veces Dios lo tiene que repetir? Es de las predicaciones que más he dado. Eso significa que entonces no estás atendiendo. Pero Dios nuevamente te dice, quiero un sistema inmune, quiero mi naturaleza divina en ti. Porque ¿a poco crees que a Dios le afecta el coronavirus? ¿A poco crees que a Dios le afecta la depresión económica? ¿A poco crees que a Dios le afecta lo que afecta en el mundo? ¿O lo que a ti te puede afectar en el mundo? ¿O lo que te está afectando hoy en el mundo? Entonces Dios dice, no, si a mí no me afecta, te doto de mi naturaleza. ¿Qué Dios de amor? Alábalo, gózate, grítale y dálzale. Gózate. Entonces Dios desea que tú tengas su misma naturaleza. Wow. A él no le afecta nada. No le afecta daña. No le daña nada. Si ha padecido, por eso dije, padecimiento es diferente. Permitió que Jesucristo padeciera. Pero a Dios no le afecta nada. Y a Jesucristo tampoco le afectó en vida. Más lo que Dios permitió en su momento, pero es con griegos diferentes para aquellos que usan de malinterpretar. No. Entonces, habló rápido, rapidito. ¿Cuánto tiempo te costó trabajo dejar lo que Dios te pidió dejar? Trabajo, pareja, lo que sea. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te está costando? Perdóname. Entonces, la primera cláusula, y anótala ahí, es debo ser diligente. Lo debo hacer veloz, lo debo hacer rápido. Pero ¿a qué le debo demostrar diligencia? Por esto mismo mostrad en vuestra fe. Apresúrate a mostrar en tu fe, pero fíjate que fe no es creo en Dios. La fe que hoy yo te quiero hablar, por definición y por contexto de lo que 2 de Pedro dice, es fidelidad. Muéstrale rapidez a tu fidelidad. Eso es lo que Pedro te está diciendo. Rápidamente séle fiel a Dios. ¿Por qué no predicas el Evangelio? Vamos a poner un ejemplo, hijos de Dios. ¿Por qué no predicas el Evangelio? Porque le eres más fiel a tus amigos que a Dios. Por eso no predicas el Evangelio. Le eres más fiel a tu oficina que a Dios. Porque Dios dice, predica el Evangelio, sé luz en donde estás, esto, pam, y te da instrucciones. Pero tú, con tal de pasar desapercibido y que no te ataquen, y que sigas cotorreando en la mesa de juntas, o que te sigan brindando el mismo café rico y te sigan invitando a los antros, y te sigan invitando a esto y aquello, para pasar desapercibido, por eso le eres fiel al mundo. Pero Dios dice, ponle rapidez a mi fidelidad, a la fidelidad que me tengas a mí, dice Dios. A eso ponle rapidez. Entonces, ¿qué es ser fiel? Pues es poner tu atención solo a lo que Él quiere que pongas tu atención. Ponle fidelidad. Pero a esa fidelidad, ponle, ¿qué es lo que dice el versículo? Vamos a ver entonces pasos por pasos. Primero le tienes que poner velocidad. ¿A qué? A tu fidelidad. Mostrar en vuestra fe virtud, dice el versículo número 5. ¿Qué significa virtud en el griego? Significa literalmente excelencia.
Muy pocos hijos de Dios somos excelentes. Muy pocos. Si hoy yo te pusiera un ejercicio, y te lo digo porque Dios también me los pone, si te pusiera un ejercicio de hacer 100 asentadillas diarias sin saltarte sábados y domingos, ¿lo harías? 100 asentadillas, Sí, mañana empiezo, pastor. No, ponle velocidad. Empieza hoy. Ay, es que hoy no tengo tiempo. Es que hoy tengo una fiesta. Hoy, por eso Dios te aisló, mi hermano. Y te está dando mucho tiempo para atender su palabra y sus instrucciones. Por eso ahorita estás aisladito. Pero eres tan quejitos, si te puedo decir con cariño quejitos, que lamentablemente no lo haces. Aún dentro de este encierro te sigues quejando delante de la presencia de Dios. Y sigues poniendo tu mente en cuando salgamos. Y casi casi puedo ver los ojos de manga japonés con los brillitos. Cuando salgamos de este... Mi hermano, no vas a salir, punto. Se va a poner peor. Profético de Dios. ¿Ya lo quieres mejor? Pues es que así es. Deja ya de estar pensando en lo que perdiste y en lo que no estás haciendo porque estás encerrado. Y mejor enciérrate y haz lo que tengas que hacer. Ya, deja de balbucear en tu mente. Deja de ser débil. Eres guanguito delante de Dios. Mejor confírmate y di, ahora sí con velocidad, soy fiel a Dios y le pongo excelencia. La excelencia a mí me encanta. El término virtud a mí me fascina. Porque si yo te pidiera de alguna manera que hicieras este proceso, lo que literalmente el griego está diciendo es, hazlo bien. No sabes cómo, entonces ponle ciencia, dice Pedro. De una vez me adelanto a la última palabra del versículo 5. A la virtud, ciencia, dice en la última frase. Que eso, ciencia, es conocimiento, es técnica, hablo bien. Pero ponle virtud, hablo excelente. Hablo en la medida que tiene que ser. A mí me pasa, tú lo sabes, trato de que mis hijas y mi familia se ejerciten también físicamente. Así como motivo que se ejerciten espiritualmente, trato de motivar que se ejerciten físicamente. Y para eso Dios nos había permitido que mis hijas estuvieran en un club, tipo gimnasio, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y regañaba a mis hijas siempre que estaba ahí. Me escuchabas gritarles y decirles, hey, lo estás haciendo mal, hey, hablo bien. Porque a lo mejor quieres hacer una sentadilla y hacías, no, bien hasta abajo y con las manos aquí, no, ay, ya no puedo. No, hazlo excelente, hazlo bien, hazlo como se pide. Y si no sabes, añádele ciencia. Me encantan estos días de encierro también, benditos días en Dios, porque Dios nos ha pedido ser no solamente excelentes, sino hacerlo bien. Porque si haces mal el ejercicio, te lastimas. Si haces 100 sentadillas sin calentar, te lastimas. Tienes que calentar primero, eso es ciencia, métele ciencia. Pero no solamente calentando, sino calentando perfectamente las coyunturas para que los ligamentos y no te lastimes. Y ahora sí, calientito, ¿cómo es el movimiento? No sea más para que no te lastimen los meniscos, pero no sea menos para que verdaderamente vaya al músculo. Es decir, métele técnica. ¿Y cómo es meterle técnica a las cosas espirituales? Porque, a ver, vamos a hablar de cosas espirituales. Cuando Dios te pida, vamos a pensar rápidamente en una de las cosas que hemos hablado en esta predicación, dejar el alcohol. Si Dios te pide dejar el alcohol, sé diligente, hazlo hoy. Pero con fidelidad. Apégate a Dios, deshazte completamente del alcohol. Tíralo por la cloaca, jálale al baño y las botellas a la basura. Deshazte por completo del alcohol. Y si aún tienes problemas al nivel que he conocido gente que tiene problemas, el alcohol etílico de 96 grados, tíralo a la basura. Que no haya nada con alcohol en tu casa. Porque me acuerdo perfectamente cuando tocábamos en un grupo versátil, llegaba un chavo y se ponía, creo que era un mesero que de repente veíamos, y se ponía su Coca-Cola con alcohol etílico del 96. Venga, y a veces hasta derecho.
A ese grado ya tenía el problema de alcoholismo en sus venas y en su cuerpo. Entonces, besarlo, ponle fidelidad a Dios, no le pongas fidelidad a eso, pero sobre todo ponle excelencia, hablo excelentemente. Entonces, mantente firme, mantente fiel, mantente consciente de que a quien estás agradando es a tu Señor. Y si necesitas ciencia, pues entonces métele técnica. ¿Cuál es la técnica? Puedes pedir que algún amigo te ayude estando en casa. O le puedes pedir a un vecino que esté en casa y de vez en cuando toque a tu puerta y a él le des acceso para que analice y vea tus alacenas y vea todo lo que de alcohol no debe de existir. Eso es meterle ciencia, eso es meterle virtud. Hazlo como Dios te pide que lo hagas. Ese es el mejor consejo que te puedo decir para meterle ciencia. Yo me acuerdo perfectamente, tuve un problema muy severo con respecto a lo que mis ojos veían en internet y en la televisión. Muy fuerte. Y mi esposa no solo se dio cuenta, sino que yo la incluí a mi esposa en este proceso y le dije, ya me cansé, amor, de tener problema con lo que veo. Así que te entrego las contraseñas de mi celular y te entrego te entrego acceso a eso para que tú vigiles siempre que yo no esté adentro de eso. Y tardó en desarraigarse de mi cuerpo, en desarraigarse de mis ganas, en desarraigarse de mi ser. Pero con ciencia se logró. La otra ciencia que Dios dio fue no solo ayunes, empieza a declarar en el nombre de Cristo Jesús. Por eso tú me escuchas cuando lo predico, cuando empiezo a orar. Yo estoy acostumbrado, y no solo para predicar, sino para cosas que hago cotidianamente en mi vida, declaro en el nombre de Cristo Jesús que mi mente, mi emoción, se sujeta a la obediencia a Jesucristo. Estas frases me las escucharás internamente o a veces audiblemente, incluso en el carro. Si veo que ya estoy como que estresado y me quiero pelear con los de al lado, declaro en el nombre de Cristo Jesús que mi mente, mi emoción, están sujetas a la obediencia a Jesucristo. Le cedo el control a Dios. Y esto lo dice Colosenses. Entonces esto es ciencia. Si tú declaras esto en tu vida, verás inmediatamente cómo cambian las cosas. Si declaro la paz en mi vida, la paz de Dios gobernará mi vida. Y entonces cambian las cosas. Esto es meterle ciencia. Pero apenas le estamos metiendo, ¿qué? 4 cosas. Rapidez, fidelidad, excelencia y ciencia. Vamos al versículo número 6. A la ciencia, métele templanza, dice aquí el griego, pero literalmente el griego es métele dominio propio. Es decir, aprende a controlar tus emociones. No porque ya le metas ciencia a los procesos de Dios, entonces eres Juan Camané y puedes hacer con la gente como quieras. En pocas palabras, la templanza es, deja el orgullo afuera, deja tus emociones afuera y controla lo interno para que Dios te gobierne de una manera total. Eso es la templanza, que Dios gobierne tu vida de una manera total. Entonces, ¿qué le vas a ceder? ¿Le vas a ceder solo tu alcoholismo? No, le vas a ceder toda tu vida. Nada de que solo algunas áreas, todas tus áreas. Tu área sexual, tu área emocional, tu área física, lo que comes, lo que vistes, todo. Es más, pídele a Dios que Él decida por ti hasta qué calcetines te pones. A ese nivel cédele a Dios el control. Porque entonces Dios, tomando el control de toda tu vida, garantizará que no haya virus que te quiera afectar. A mí me llama mucho la atención que en ciertas situaciones de inmunología afecta los órganos más débiles. Sí, a lo mejor estás muy bien en pulmones, pero ¿qué tal en tu panza? ¿Qué tal en el estómago? A lo mejor estás muy bien en estómago, pero ¿qué tal en tu colon? ¿Qué tal ahí la colitis que de repente da por estrés? A lo mejor ahí estás muy bien, pero ¿qué tal en articulaciones? Es decir, nuestro cuerpo es variado, tu cuerpo es variado, tu vida es variada, tienes diferentes aspectos en tu propia vida. Cédele el control a Dios en cada uno de ellos. Eso es
métele templanza. Y si le cedes el control a Dios en cada una de las cosas, te puedo garantizar que no habrá virus que se meta y que quiera destruir tu vida. Yo empecé muy bien, en el nombre de Cristo Jesús, esta cuarentena. Y ya te dije que yo la empecé el 1 de marzo. Porque a partir del 1 de marzo la gente dejó de pagarme directamente mis servicios. No sé si sabían perfectamente lo que iba a pasar, pero me dejaron de pagar. Desde el 1 de marzo. Y a finales de marzo es cuando tú a lo mejor comenzaste la cuarentena. Dios no ha dejado de bendecir mi vida. Pero a lo que voy, la empecé muy bien, es que en esas fechas tuve una discusión con mi esposa. Y esa discusión me hizo lastimarla. Y me dolía en mi corazón. Yo venía de estar predicando, de estar haciendo muchas cosas, porque obviamente siempre he estado predicando, pero había áreas de mi vida que sí están súper controladas por Dios y otras que no. Y yo tuve que entender que el área familiar, específicamente de rencores y situaciones que a veces guardo en mi corazón, explotaron en contra de mi esposa. Y no estuvo bien. Por eso tuve que entender, y por ahí se metió y hasta me enfermé. Físicamente me enfermé. No duró mucho, gracias a Dios, pero por eso dije, lo empecé bien. Porque inmediatamente Dios empezó a atacarme. Antes de que empezara esta cuarentena, como realmente empezó en el mundo, Dios a un mes de eso dijo, primero te trato a ti, Fabián. Porque si vas a ser ejemplo en lo que quiero que seas ejemplo en este tiempo, primero tengo que sellarte en cada una de las áreas de mi vida. Y una profeta se acercó a mi vida y me dijo, Dios me muestra claramente que tienes ciertas áreas de tu vida que Él quiere tratar. Cédeselas. Entonces yo tuve que entender que había áreas de mi vida que no le había cedido el completo control a Dios. No te estoy diciendo que hoy ya esté bien y que ya le haya cedido el 100%, pero lo que sí te estoy diciendo es, mi deseo es meterle templanza. Cederle el 100%. Porque me di cuenta que con una pequeñísima área que no le cedas, por ahí se mete Satanás y destruye tu vida. Como el virus. Entonces, todo, completo control. Cédelo todo a Dios. Todo. Y si tienes duda qué es todo, platicamos después, entonces por teléfono o por mail, que ya te dejé ahí mi mail. Pero de todo este proceso, después de la templanza, en el versículo 6 dice, métele paciencia. Y uno dirá, ay, bueno, entonces tengo que estar tranquilito esperando que pasen las cosas. No, la paciencia que habla aquí, literalmente en el griego, es constancia. Entonces repítelo. ¿Cuántas veces me ha pasado decirle a ciertas personas, haz esto hoy? Y ese día lo hacen. Y me los topo al día siguiente y digo, hablo hoy también. Ay, es que hoy no puedo. Es que hoy me duele. Es que no esto, es que no el otro. Métele constancia, si lo haces 1, 2, 3, como el ejemplo del que te di de quién haría 100 sentadillas diarias. ¿Durante cuánto tiempo? Siempre, ya a partir de ahorita, 100 diarias. Constancia significa que no haya ningún día en que no las hagas. Eso es constancia. Entonces, hemos puesto muchas cosas, muchas prácticas a rumbo a la piedad en Tabernáculo de David. Ponte alabanza. Hoy sí que es domingo. Mañana YouTube. Digo, YouTube, ¿no? El grupo. O Police, o lo que haya hoy en nuestros tiempos, ¿no? Lo que sea. Me pongo Tusa, ¿no? Ay, hoy sí, pero mañana no. Eso no es supomone, eso no es constancia, eso no es paciente. Le tienes que añadir, y nuevamente la receta que te estoy dando, que está en segunda de Pedro, es una receta acumulativa. Nada de que le metes el ingrediente 1 y el ingrediente 3 no, y el ingrediente 4 a la mitad, y luego en el ingrediente 5 hasta cambias el ingrediente. No, 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 te va a salir horrible el pastel que quieras hacer para Dios. Le tienes que meter todos, y cada uno de ellos al nivel que Dios te lo pida, en su totalidad, excelencia, en su totalidad, con self-control, como se dice, autocontrol. Cédele el control a Dios.
en su totalidad ciencia, en su totalidad conocimiento, técnica, en su totalidad rapidez y en su totalidad constancia. Sé constante. Nada de que, ay, hoy sí leí y mañana no. No, ya se acabó esos tiempos para ti, perdónamelo. Porque ya sabe Dios que eres un cristiano amañado, viejo lobo de mar, que si te saca a Dios a navegar, se hunde tu barco. Dios sabe perfectamente que eres de esos. Por eso te está diciendo, cambia completamente, rebobina, haz a un lado todas tus prácticas pasadas y hoy llénate de Dios. Llénate de mí, dice el Señor, y obedéceme al nivel que te estoy pidiendo en segunda de Pedro, con rapidez, con fidelidad, con excelencia, con constancia, con conocimiento, con todo esto que estamos viendo que es muy bendito en la carta de Pedro. Entonces, sé constante. Pero a esa constancia le tienes que añadir, literalmente, santidad. En sus versiones dice temor de Dios, yo creo. Pero no es temor de Dios en el griego, es santidad. Y para esto, pues escuchamos una predicación la semana pasada con respecto a ello. Que Dios desea empujarte a la santidad, a la santidad, a la santidad, a estar apartado. Y por eso también el ayuno. Y entonces ya no tengo que detenerme mucho para explicarlo. Ya lo escuchaste la semana pasada y los que hoy están viendo la predicación, pues entonces vean la predicación de la semana pasada. Dios, ¿estás ahí? Claro que Él está ahí. Pero tu santidad no deja que lo veas. Es decir, santidad tienes, claro, para las cosas del mundo. A ellos sí le apartas tiempo para tus redes sociales, para tu videojuego, para tus cosas. Sí tienes tiempo para esas cosas del mundo, pero no para Dios. Ten cuidado, porque entonces no le estás metiendo temor de Dios, santidad como diría. Versículo 7 de 1 de Pedro, de 2 de Pedro, capítulo 1. A esa santidad métele amor. Es decir, ama la santidad. El griego me encanta, de hecho, si lo pudiera leer en griego nada más, vería la yuxtaposición de las palabras, o la transposición más bien. Y esa transposición a mí me encanta, a veces traducen muy mal la Biblia, tengo que ser francos. Pero cuando lees el griego de los escritos que están ahí, algunos en griego, cercanos al original y todo, puedes ver que esta transposición está diciendo, a la santidad de Dios, ámala. Muchos no amamos la santidad de Dios. La tienes que amar. La tienes que tratar con cariño. Tienes que verlo con ese amor fraternal que ves a lo mejor al hijo o a la hija. Porque el amor que traduce no es el ágape, es el amor fraternal. Pero con respecto a quién? ¿A tu familia? No, con respecto a la santidad. Es decir, cobíjala, abrázala, ve por la santidad de Dios en tu vida. Y créeme, habrá muchas excelencias que rescates incluso el mismo día de mañana, hoy mismo. Y a ese amor a la santidad métele amor ágape. Ahí es donde termina el versículo 7, en caridad. Pero es amor, ahí sí ya es ágape. Un amor incondicional, que no importa si Dios te da o te quita. Tú mantente cerca de Dios, créeme, te conviene. Porque si en vosotros hay todas estas cosas, todo lo que vimos, la diligencia, que es velocidad, la virtud, que es excelencia, el conocimiento, la técnica, la constancia, la santidad, todo lo que vimos, ahí está la lista. Si tú tienes todo esto en tu vida, y abundan incluso, dice Pedro, no te dejarán estar ocioso. Aquí es otra palabra que yo quiero rescatar, porque la palabra ocioso en griego literalmente, y aunque se oiga feo, yo creo que muchas veces me dicen, los que estudian también griego junto conmigo, que nosotros adoptamos palabras groseras de un lenguaje que de Dios es natural. Y a veces cotorreo en ese sentido porque yo digo, pues sí, creo que sí. Si yo fuera grosero, te diría que literalmente estar ocioso es ser un inútil. Ah, pero no le digas inútil a una persona, ¿no?
No, no, no. Déjame te digo que eso es lo que significa la palabra ocioso que usó el apóstol Pedro. Entonces, deja de ser un inútil. Eso es lo que Dios está diciendo. Porque si abunda todo lo que te está diciendo y tú haces la lista como Dios hoy te la está dando, entonces dejarás de ser un inútil, dejarás de ser improductivo. Te volverás productivo, te volverás útil. Y por otro lado, serás fructífero. Porque la otra parte, literalmente, del versículo dice que no estarás estéril, pero estéril literalmente dice que es no tener fruto. Entonces, si lo cambias, Dios te está diciendo que dejarás de ser ocioso, dejarás de ser inútil y dejarás de ser estéril, dejarás de ser infructífero. ¿En qué? En que Jesucristo se ha formado en tu vida. Ese es el propósito, porque eso es lo que dice el griego, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el conocimiento es como el que dice 2 Corintios con respecto a que serás cambiado de gloria en gloria, mostrado de espejo por espejo, listo, siendo conformado a la mismísima imagen de Dios. Entonces, hay muchas personas que viven su cristianismo, su catolicismo, su religiosidad, solamente por cumplir religiosamente cosas. Pero Dios dice que si haces esto, entonces serás transformado y empezarás ahora sí a ser útil y empezarás ahora sí a ser fructífero con respecto a la imagen de Jesucristo en tu vida. Entonces los cambios sí van a suceder. Entonces sí, los cambios estarán listos. ¿No ha pasado nada interesante en estos días para tu vida? Entonces yo te digo, perdón, eres un inútil y eres estéril. Porque los que están en Cristo y han provocado, a lo mejor hoy está llegando la lista tarde para ti, dirás, a 20 días de empezar el ayuno, me hubieras dicho esto antes. No, 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 no. Dios sabe perfectamente que primero quería ver obediencia. No importa si crees que estaba bien o que estaba mal la instrucción. Dios quería ver obediencia. Y sigue queriendo ver obediencia en tu corazón. Punto. Porque como diría una frase, no sé si tan famosa, pero una frase de película o de libro, para obedecer no se requiere comprender. Para que tú obedezcas a Dios no requieres comprensión. Pero una vez que has empezado a obedecer es cuando Dios da la comprensión y da la transformación. Por eso probablemente a 20 días Dios dice, hoy es el día de que mi gente sepa cómo ser inmune ante el mundo. Inmune ante los virus. Inmunidad total. Versículo 9. Mas el que no tiene estas cosas, el que no hace la lista que acabamos de ver, el que no la tiene como propia, porque una cosa es hacerla un día, pero es constante, es decir, ya se predicó, el que no lo tienes, si tú no lo tienes en tu vida, eres ciego y no alcanzas a ver ni siquiera más allá de lo que tienes adelante de tu nariz. No alcanzas a verlo, habiendo olvidado incluso que Jesucristo ya te purificó tus antiguos pecados. Y recaes otra vez. Es que vuelvo a caer, pastor. Es que vuelvo a caer, es que vuelvo a caer. La culpa no la tiene Dios. La culpa la tienes tú que no sabes ejercitarte en Dios. Así de sencillo. Porque aquellos que nos ejercitamos en Dios somos fuertes y Dios nos da inmunidad en contra del pecado. Hijo de Dios, entiéndelo. Por eso pecas. Porque no eres inmune. Por eso peco, porque no soy inmune. Pero hoy Dios te está diciendo, hoy Dios me está diciendo, tengo una lista que si la catas al pie de la letra, te volverás inmune. Y saliendo del ayuno, dentro de 19 días, nada te afectará. Pero vamos al siguiente versículo, versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, aférrate a las cosas de Dios en este tiempo, haz firme en tu vida ese llamado, haz firme esta elección que has decidido en Cristo Jesús de seguirle, de obedecerle, de amarle solamente a Él,
porque haciendo nuevamente, y aquí termina la predicación, todas estas cosas, no caeréis jamás. Jamás, mi hermano. Jamás. Es que ¿por qué me siento un día bien y el otro día depresivo? ¿Por qué hoy sí tuve dinero y al día siguiente se me acabó? ¿Por qué hoy sí tengo trabajo y por qué hoy sí me fue bien con mi pareja? ¿Y por qué subir y bajar? He escuchado a muchos predicadores decir que la vida cristiana es como la montaña rusa, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero siempre tienes que mantenerte en el camino, porque si no te estrellas y te matas. Pues hoy yo te digo, perdóname, siempre debes de estar arriba, porque Dios dice no caeréis jamás. Deja ya de balbucear, no eres un bebito con pañal zurrón. Eres un adulto, eres un adolescente, eres un niño entendido que sabe perfectamente que si sabiendo hacer estas cosas lo logras y atiendes a lo que te está diciendo Dios, no caerás jamás. Tu refri siempre lleno. No caerás jamás. No te tocará el coronavirus, aunque vayas sin tapabocas. No caerás jamás. No va a haber represión económica para ti. No caerás jamás. Pero lo más importante es llegarás a la meta. Llegarás a la meta. Te dije que tenía varios versículos que quería aclarar con respecto a lo que Dios está buscando en este tiempo. Y solo dejo un último versículo en tu vida. Hay varios que tengo aquí, a lo mejor luego los paso por el WhatsApp. Bueno, Deuteronomio 7:15. Voy a leer algunos. Solo dos. Deuteronomio 7:15 dice, y el Señor apartará de ti toda enfermedad. Haciendo estas cosas, ahora relaciona a Pedro. ¿Por qué no quise predicar del Antiguo Testamento? Porque muchos me critican a veces porque me clavo en el Antiguo Testamento, siendo que eso quedó abolido en Cristo Jesús cuando vino. Ok, pues hoy yo le dije, Dios, entonces hoy no voy a predicar el Antiguo Testamento, hoy me voy a basar para que la gente incrédula crea que tú, Jesús, estás mandando esto. En el Nuevo Testamento, Jesús le gritó a Pedro estas instrucciones que hoy escuchaste. No siempre fue excelente Pedro y no siempre se mantuvo de pie. Hubo veces que cayó, pero él sabía la lista y por eso nos la dejó en segunda de Pedro. La lista para mantenerse siempre de pie, siempre bien. Pero Dios sabía que desde Deuteronomio te había dicho que apartará de ti toda enfermedad. Deuteronomio 7:15. Y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas que hoy estén pasando en Egipto. Se las va a poner a otros, a ti no. Eso dice Deuteronomio 7:15. Pero lo más importante, y haciendo alusión a la predicación de la semana pasada, de santidad, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. Hijo de Dios, escúchame esto con atención. Ayer se lo dije a una jovencita de cerca de 15 años de edad que estuvo aquí en la casa. Le dije, a mí no me preocupa tu mamá, me preocupas tú, jovencita, porque hay un evento que está por suceder sobre toda la humanidad y es el rapto. Jesucristo va a raptar y va a tomar a toda su iglesia, a todos los que son suyos, y tú no estás incluida. No vaya a ser que una palabra así te suceda a ti, pero si tú estás escuchando esta predicación y estás enfatizando el Espíritu Santo esto sobre tu vida hoy, entonces pon atención. Viene un evento sobre la faz de la Tierra, algunos le llaman el chasquido de Thanos. La mitad de la población se va a desvanecer, yo no digo la mitad, yo no sé cuántos, pero yo sé que en un abrir y cerrar de ojos, los que somos de Cristo, desapareceremos de la tierra y no viviremos la muerte segunda, porque ya no tendrá poder sobre nosotros, viviremos la resurrección primera. Pero solo si eres santo, solo si estás a la talla de lo que Dios está esperando para la primer remesa de salvos delante de su trono en ese tiempo. Entonces está por suceder y Dios te está preparando, Dios está utilizando este ayuno para que ya de una vez por todas desarraigues al mundo de tu vida y estés listo, con maletas listas y estés como en la parábola de las vírgenes, lista y prudente.
atendiendo las cosas de Dios, para que cuando Él dé el chasquido, para cuando Él diga en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, diría Pedro también, nos lleve a todos. A todos los que somos bienaventurados y santos, dichosos y santos. Porque eso sí, regresaremos y seremos sacerdotes de Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Ya Dios ha empezado a dar instrucciones con respecto a eso, si es que te estás adelantando y entiendes que Dios te está hablando también de cosas muy, muy adelante. Dios sabe perfectamente cuáles son los tiempos, pero mi mayor anhelo es que haciendo estas cosas tú no caigas, que haciendo estas cosas que hoy se te han predicado, tú te vayas con Él. Y así se lo dije. Fulanita de tal, yo te estimo y por eso te estoy diciendo esto. Hoy no hay garantía de que tú te vayas si Jesucristo viene por ti. Pero Jesucristo viene. ¿Te quieres ir? Y por lo que entiendo de su respuesta, ella se quiere ir. ¿Qué tal tú? Pero no es solamente querer, es hacer. Y hoy ha sido predicado lo que tienes que hacer para no solamente disfrutar esa gloria futura, sino que el día de hoy vivas con una inmunidad espiritual. Vamos a orar. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy tú has literalmente aventado tu palabra con fuerza a cada uno de los que hoy están escuchando. Permíteles, Dios, Espíritu Santo, llegar al arrepentimiento, para que de una vez por todas hoy decidamos todos ser conformados a ti y aplicar esta lista con diligencia, con virtud, con conciencia, con templanza, con toda la lista, mi Dios, con amor, para poder llegar a esa estatura de Jesucristo en nuestras vidas. Porque tú lo prometiste y tú lo harás. Te doy gracias porque sigues aplazando tu tiempo y Jesucristo hoy todavía no viene. Pero lo estás estirando porque sabes que ya es la fecha. Así que en el nombre precioso de Cristo Jesús te alabo y te bendigo y permite que a través de esta oración muchos lleguemos al arrepentimiento, pero también muchos lleguemos a la excelencia. Con esta predicación sello, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, las palabras que tú has dado en mi corazón, que ya han sido transmitidas en este tiempo. Y permítenos continuar en el ayuno, porque no porque estemos a la mitad ya acabamos, apenas estamos a la mitad. Permítenos a completar la tarea. Y en el nombre precioso de Cristo Jesús envío tu Espíritu Santo para que consuele, capacite, exhorte y anime a todo el que lo necesite. En ti oramos y en ti dependemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te estimo mucho. Nos vemos en la siguiente.